Good evening. Buenas noches. Welcome. Thank you for inviting me here. I have a disadvantage thing that mi desventaja es I have talked myself empty today in the last few days, so you have to do most of the talking. Entonces, buenas noches, bienvenidos, gracias por venir a invitarme aquí y por estar aquí conmigo. Tengo una desventaja, y mi desventaja es que me he quedado un poco vacío. He hablado muchísimo hoy, todo el día y los días anteriores, así que les va a tocar a ustedes hablar bastante. So I'm not lecturing, you cannot learn anything from me. Hoy no les voy a dar una conferencia, no les puedo enseñar, no van a aprender nada de mí. But please go ahead if you have any questions. Pero por favor, hagan las preguntas que quieran hacer. Ayer estaban poniendo esta película que tú te sabes el nombre, que es como el making, no es un making, pero es un documental sobre Fitzcarraldo. Burden of Dreams, la Exacto. farda de los sueños, sí. Y entonces usted decía una cosa que me parece muy interesante y creo que le pasa a todo el mundo que hace algo relacionado con creación, que es un poco, a ver cómo me sale esto, como la tormenta de la creación, como que es un placer al mismo tiempo que es una batalla muy grande, ¿no? Y entonces haciendo esa película, que es una cosa muy heavy, como cruzar el barco, toda esta cosa, y usted decía, creo que nunca más voy a hacer una película, ¿no? Y que es una sensación que te invade cada vez que estás haciendo un proyecto grande o que te metes en una empresa, proyecto gigante y que te agota, y luego cuando terminas, de alguna manera u otra, alguna gente, otras no, encuentran la fuerza para seguir haciendo otras. Y en su caso, que hace cosas hiper complicadas, hiper variadas, o sea, quería que me hablara un poco de eso, ¿no? Si le pasa a menudo que le dan ganas de no hacer más y luego encuentra de nuevo, y si es así, cómo lo encuentra, o si sabe escribirlo, no sé. La tormenta no vale nada. Es el resultado en una pantalla, en la pantalla, es todo. So it's the result, what you see on the screen, is everything that counts. El resultado que se ve en la pantalla es realmente todo lo que cuenta. And the process of making a film, whether it was difficult or not, is irrelevant. El proceso de hacer una película, haya sido o no difícil, es irrelevante. And I would not be the one who would ever be in the culture of complaint. Y yo nunca seré parte de la cultura de la queja. And I do not allow it among the participants of the workshop here. Y no se lo permito a los participantes de mi taller aquí. But of course, doing a film like this has been complicated and had took a lot of substance. Pero por supuesto hacer una película como esta resultó complicado y se llevó mucha sustancia. In a way, it's on screen. I felt like I should never make a film again. I should go to a lunatic asylum. Y al verla en pantalla pensé que nunca debería hacer otra película, sino que debía ser internado en un asilo But mental. there were too many projects around, and you see, it was not my last film. I made 45 films since then. Pero tenía demasiados proyectos por ahí y pueden ver que no fue mi última película, que después hice 45 películas más. They come at me with great vehemence, and there's 4 or 5, and the most vehement I would somehow take care of. Llegan a mí con mucha vehemencia, 4 o 5 a la vez, y la que más vehemencia tenga es la que decido hacer. And of the films that are being made here with a group of in the workshop, I could have done 40 out of the 55. Y de los proyectos de cortos que se están generando en este taller, yo pudiera haber hecho 40 de los 55. So it is as it is, and that's you have to accept your destiny. Así son las cosas y tienes que abrazar tu destino. And I always knew it was not going to be an easy life. Y siempre supe que no iba a ser fácil, una vida fácil, But it doesn't really matter. pero realmente no importa. En el año de 1985
usted se encontró con Bill Bender en la ciudad de Tokigo, cuando él estaba filmando Tokigo Gas. Y allí los dos, contemplando desde el mirador la ciudad, usted hizo una reflexión sobre la pureza de las imágenes que quedó grabada en el documental. Usted dijo, yo tendría que escalar una montaña de 8.000 metros de altura si quisiera encontrar imágenes limpias, puras y transparentes. Aquí ya no puedo hacerlo. Tendría que irme a Marte o a Saturno si es que puedo embarcarme en el próximo viaje espacial. Quiero irme allí con una cámara porque ya es muy difícil encontrar imágenes puras y transparentes en la Tierra. Muchos años después, creo que pasaron 20 y pico de años, de esas declaraciones, en el 2015, usted se va a Bolivia, filma en el Salar de Uyuni la película Sal y Fuego. Cuando menciono el Salar de Uyuni, quizás la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome a mí hace unos días, no sabemos de qué se trata el Salar de Uyuni. Pero bueno, es el mayor desierto de sal del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros. Repito, 10.582 kilómetros de sal. Cuadrados. Situado a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar, en el suroeste de Bolivia, una locación que, según sus propias palabras, no pertenece ni a Bolivia ni a nuestro planeta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Encontró usted en el Salar de Uyuni el paisaje que solo pensaba que podía existir en Marte o en Saturno para filmar su película Sal y Fuego? You have elegantly hidden at least 5, 6 questions in here. Elegantemente escondido de 5 a 6 preguntas. Let me start with Wim Wenders. I have hardly any recollection of the filming in 1985. That was more than 30 years ago. Déjame empezar por Bill Bender. No recuerdo casi nada de lo que sucedió en esa grabación en 1985. What you quote here sounds like me. Pero lo que acabas de citar parece que lo dije yo. You don't have to take it every single thing too seriously. That was 35 years back or so. Pero no se tienen que tomar tan a pecho cada cosa que se diga, fue hace 35 años. And my problem is I have never seen the film. Y mi problema es que nunca vi esa película. And Wim Wenders made another film where I appear. It's called Room 606 or so, which was done at the Cannes Film Festival, even at least a decade earlier than that, and I do not remember much of it either. Y Bender había hecho una película anterior, como 10 años antes que esa, creo que se llamaba Habitación 606, que se presentó en Cannes y tampoco recuerdo mucho de eso. Yes, and I have not seen the film either. Y tampoco he visto la película. He asked directors who were at Cannes to go into this room, and there was a camera rolling already and a chair, and you had to sit in, and I think it was something about the future of cinema. Él estaba en Cannes y le pidió a varios directores que participábamos allí, que entrásemos a una habitación donde ya él tenía la cámara rodando, que nos sentáramos en una silla, y creo que la pregunta era algo sobre el futuro del cine. And I think I said silly things like everyone else. Y creo que dije tonterías como todos los demás. I only remember 2 things. There was a television set playing. I was the only one, I was told I was the only one who turned the TV off. Solo recuerdo 2 cosas. Una, que había un televisor puesto y yo sí me dijeron que yo había sido el único que me había parado y lo había apagado. And I remember that, and I was told I was the only one who took his shoes off. Y también recuerdo que me dijeron que fue el único que se quitó los zapatos. So there was no TV, and I was barefoot. Así que no había televisión y yo estaba descalzo. I always had the feeling I was a barefoot pilgrim. Y siempre he dicho que siento que soy como un peregrino descalzo.
But today I feel not so much like the pilgrim, I feel much more like trying to be a good soldier of cinema. Pero hoy siento un poco menos que sea un peregrino, me siento más como un soldado del cine, tratando de ser un buen soldado. And the participants of the workshop sometimes address me professor, and I find it very disturbing. Y algunos de los participantes en el taller me llaman profesor y yo esto lo siento un poco incómodo, me perturba. And I have started to force them to address me with mi coronel. Y los he estado obligando a decirme mi coronel. You have heard me, yes. Okay. Yeah, and then the image is, although I have not been in outer galaxies, I have filmed in outer galaxies, like Lessons of Darkness. Y las imágenes, lo que mi percepción es que aunque no haya estado en otras galaxias, sí he filmado en espacios que son de otra galaxia, Like Lessons of como Darkness, lecciones de oscuridad, which I shot in Kuwait when all the oil wells were set on fire by Saddam Hussein's retreating army. que fue grabado en Kuwait cuando estaban prendidos todos los pozos de petróleo que los habían incendiado los miembros del ejército de Saddam Hussein en su retirada. And everybody thought I was making a political film. No, I didn't want to do that. Y todos creían que yo estaba haciendo una película política, pero no era mi intención, no era lo que quería hacer. Because what I saw was not a political crime, it was a crime against creation itself. Porque lo que vi no era un delito o un crimen político, era un delito o un crimen contra la creación en sí misma. And in 60 minutes of film, there's not a single shot where you can recognize our planet. Y en toda la película no hay una sola toma en la que se pueda reconocer nuestro planeta. So it was clear this was a foreign, a distant galaxy, and it pretends to be a science fiction. Y porque quedaba claro que esto era de una lejana galaxia y estaba como insinuando que era una ciencia ficción. And I have found extraordinary landscapes and images in el Salar de Uyuni. Y he encontrado imágenes extraordinarias de paisajes en el Salado de Uyuni. It's also not our planet, as you have quoted. Tampoco es nuestro planeta, como ya usted ha dicho. And I have filmed under the ice in Antarctica of the Ross ice shelf. Y he grabado bajo los cielos de la Antártida las conchas de hielo. Yeah, it's Ross ice shelf. Yeah, it's actually a bay which is frozen over. Es como una bahía que se ha congelado. And the Es bay, como la concha rosada, de hielo rosado o algo así. the bay itself has the size of France, Y la bahía es del tamaño de Francia. or the same size as Texas. O del mismo tamaño que Texas. And what you can see there is a world that is only in our imagination. It's a world from different galaxies. It's so strange and so stylized. Y lo que se ve ahí es un mundo que solo estaría en nuestra imaginación como si fuera de otra galaxia, porque son mundos extraños muy estilizados. And then there are very, very simple images where I just have one person in front of the camera, but the person will die in 8 days. Y And entonces, executed, yeah. por otra parte, tenemos imágenes muy raras donde una toma muy sencilla de una persona, pero esa persona va a morir, es decir, morirá en los próximos 8 días o dentro de 8 días será ejecutado. And here you all of a sudden have a person that should not be in a situation like this. There shouldn't be capital punishment. Y de repente aquí tienes a una persona que no debería estar en esta situación, no debería existir la pena capital. And you speak to someone who is different from us, who is distinctly somewhere else. Y estás hablando con alguien que no se parece a los demás, que está distintamente en otro espacio, en otra dimensión. Because
we do not know when we will die, and we do not know how we will die. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir ni cómo vamos a morir. And you are sitting in front, or you see a person who knows exactly every single step of the protocol, and they know the minute they will die. Y de repente está sentado frente a una persona que se sabe exactamente cada paso de su protocolo y sabe perfectamente en qué minuto va a morir. So even a simple shot of a man sitting in front of you is a new image that we normally do not see. E incluso este plano normal, sencillo de esta persona, del torso y el rostro de esta persona, es algo que normalmente está frente a algo que normalmente no vemos. But of course I would like to go into outer space, but if I had a camera along. It could be a one-way ticket. Pero por supuesto me encantaría ir al espacio exterior, pero con la única condición de tener mi cámara conmigo. Pudiera ser un viaje solo de ida. And I have been stupid enough that I never applied for going on one of the missions. Y he sido muy estúpido como para no solicitar ir en alguna misión, en salir en alguna de ellas. And I'm too old for it now. Y ahora estoy demasiado viejo para eso. But it's okay. I don't worry about that. Pero no hay problema, eso no me preocupa. And sometimes the official organizations, like in this NASA, might even accept me because I have never had a poet out there. Y pudiera ser que en alguna ocasión estas organizaciones oficiales como la NASA me aceptara, que fuera porque nunca han mandado a un poeta al espacio exterior. And I was, for example, invited to Antarctica, which is also new, different images we have never seen before. Antarctica, yeah. Y también, por ejemplo, a mí me invitaron a ir a la Antártida, espacios que no son comunes que se visiten. And it's a very bureaucratic sort of application. Y la solicitud es bastante burocrática. They expected me to explain my project and have some sort of an exposé, the sort of exposé the students here would create. It wouldn't get you to Antarctica. Probably wouldn't get you to Antarctica. Y realmente quizás esperaban que yo llegara allí con el tipo de exposición como de un proyecto que los estudiantes harían, como los que los estudiantes harían aquí, pero no creo que con ese proyecto hubiese sido aceptado en el viaje de Antarctica, de ir a la Antártida. And I wrote a very short exposé where I, for example, expressed my interest in finding out whether there was insanity among penguins. Y recuerdo que hice una presentación donde hablaba de mi interés de descubrir si había locura entre los pingüinos. Or prostitution among penguins. O prostitución entre los pingüinos. Which actually happens. It exists. Que sí, que de hecho sucede, existe. I knew a little bit about that. Y yo sabía un poquito al respecto. And I wrote that I was fascinated that very simple creatures like termites keep slaves, some sort of lice on leaves. They keep them as a whole, like a herd of sheep. They keep them as slaves. Y escribí también cosas como que me sentía fascinado al saber que animales tan pequeños como las termitas tenían, digamos, como colonias esclavizadas de un tipo de otros insectos que los cuidaban como nosotros cuidaríamos a las ovejas. And these insects create little droplets of sugar, which they milk. Y estos insectos crean como goticas de azúcar que ellas ordeñan las termitas. All good. Todo bien. But what I concluded from that is the question, why does a chimpanzee, an animal of very high order, almost like us, pero lo que yo concluí de esta fascinación es que por qué un animal como el chimpancé de alto orden jerárquico, digamos, en la evolución casi como nosotros, why does the chimpanzee not saddle a goat and ride into the sunset?
¿por qué el chimpancé no le pone, no se monta sobre una oveja y va cabalgando al horizonte? And within 5 minutes, I was invited to go there. Y en 5 minutos conseguí que me invitaran a ir allá. So, and I would handle my application to NASA in a similar way. Así que haría mi solicitud a la NASA de una manera similar. Sorry for the long answer to the long question. Disculpen la respuesta tan larga a la pregunta. Prometo que voy a hacer otra pregunta después, pero bien corta. Una sola. Okay. Hola, meu nome é Denise, estudio direção de ficção acá. E me acordei que há esta película Voice e há uma frase que há momento em que Klaus Kinski mira a câmera e diz que cada ser humano é abismo. Por lo menos assim estavam os subtítulos. Cada ser humano é abismo e seguia, pero isso me entrou muito profundamente, tanto que ela pintei em meu quarto. Yeah, but the quote you have to continue. Every human being is like an abyss. You get vertigo if you look down into it. Pero tienes que copiar la cita completa. Cada ser humano es un abismo y te da vértigo si miras hacia abajo, hacia el fondo. Sí, e minha pergunta era, bem, depois de tantas experiências, que tu vês nesses abismos e por que te dá vértigo e que te atrai nesses abismos, que é o ser humano? Well, I have made a film very recently, Into the Abyss. It actually has it in the title. It's about death row inmates. Bueno, recientemente he hecho otra película que tiene exactamente este título, Dentro del Abismo, y que trata sobre un condenado a la pena de muerte. And I did this film because I was curious about the nihilism of the crime. Y that hice occurred, esta yeah. película por la curiosidad sobre el crimen, el nihilismo inherente a este crimen. You can find this film very easily. I think it's on Netflix. Creo que pueden encontrar esta película en Netflix muy fácilmente. Depois que me graduei. And this film is some sort of a side event of a series of shorter films, of 1-hour films about death row inmates. Y esta película es como el resultado, luego de hacer varios cortos, 1 hour, yeah. ajá, 1 hora Shorter de ones, cortos, yeah, yeah. más cortos, sobre la pena de muerte, sobre condenados a la pena. Yeah, about individuals Sobre who los are, condenados a la pena de muerte. And I did 4 of those films, and they had an enormous echo among the audience. Yo hice 4 de estas películas que tuvieron gran resonancia en el público. And in a subversive way, I probably influenced the discussion about death penalty in the United States. Y de manera subversiva creo que ejercí influencia sobre el debate al respecto de la pena de muerte en los Estados Unidos. And after 4 films, the television network, Discovery Channel, said to me, "This is so intense in the response. Can we have 4 more?" And I said, "Yeah, I can do it easily." I shoot a film in 2 days and edit it in 3 days. Y después de la resonancia que tuvieron estas películas, fue descubierto por una televisora que me preguntó si podía hacer 4 más y le dije que por supuesto que sí. Yo hice esta película, se grabó en 2 días y se editó en 3. And I'm coming now to the point to answer your question. Y ahora estoy llegando al punto de responder tu pregunta. The last film I made was about the youngest inmate on death row in Texas. La última película que hice fue sobre el convicto más joven condenado a pena de muerte en Texas. And it was a case where he and his girlfriend tortured a 1.5-year-old girl to death and bit her to death. And I mean, it's completely unspeakable. In an exorcism that went wrong. Y realmente se trataba, es decir, el crimen que él cometió fue él y su novia torturaron hasta la muerte a una niña de 1 año y medio, le dan mordidas y cosas indescriptibles en un intento de exorcismo que salió mal. And I made this film, and shortly afterwards,
what happened was this. I woke up in the middle of the night because I heard a scream. Hice esta película y me sucedió lo siguiente. Me desperté en medio de la noche porque oí un grito. And all of a sudden lights are on and I wake up and my wife is sitting, she's up, she's on her feet and she's completely scared because the scream that woke me up was not a scream from somewhere. I had screamed in the middle of the night. Y me desperté y descubrí que estaban las luces encendidas, mi esposa había saltado a la cama de un brinco, estaba de pie, porque el grito que yo había escuchado había sido un grito que había dado yo, que en medio de la noche, en medio del sueño. So I knew I shouldn't continue. I had looked too deep into things. You shouldn't look too long into it. Y me di cuenta que no debía seguir haciendo estas películas porque había mirado durante mucho tiempo muy dentro de estas cosas que no se deben mirar. So there's a certain economy of how you are dealing with the films that you are making. Existe una especie de economía en la manera en que manejas las películas que haces. And an economy with your own feelings, with your own soul. Una economía con tus propios sentimientos, con tu propia alma. So you have to understand that there are sometimes borderlines and you better step back from the abyss. Tienes que entender que a veces hay fronteras, hay límites en los que necesitas dar un paso atrás y alejarte del abismo. And I have been at the edge of the abyss quite a few times, not only in doing these 9 films. Y he estado muchas veces al borde del abismo, varias veces, no solo al hacer estas 9 películas. So you have to be careful with yourself. Así que debes tener cuidado contigo misma. Gracias. Buenas noches. Usted hablaba hace unos años que la proliferación de medios de comunicación solo reflejaba que nos estábamos adentrando en una era de profunda soledad. El ser humano estaba entrando en una era de profunda soledad. El hecho de Internet, de Facebook, de todas estas cosas. Yo le quería preguntar de qué tipo de soledad se trata. Si se trata de la soledad del pingüino que se mete solo hacia las montañas o de la persona que pierde la capacidad de comunicarse con otros seres, como en la película En el país del silencio y la oscuridad. Well, it's beyond the Internet. Internet is only the major part of it. Es más allá de la Internet. Internet es solo la parte más grande. But when you look around and you see the explosive evolution of tools of communication, Cuando miras a tu alrededor y te das cuenta de la explosión de desarrollo de herramientas de comunicación, and that's television, radio, telephone, es decir, la televisión, la radio, los teléfonos, Internet now, ahora la Internet, you will very quickly understand, if you are awake and you look around, you will understand that we are less isolated. Y si estás lo suficientemente despierto y miras a tu alrededor, te darás cuenta que estamos menos aislados. When you're lost in the jungle and you have a cell phone on you, Cuando estás perdido en la selva y tienes contigo un teléfono celular, you're not lost and isolated because you can give them the coordinates of the GPS and the rescue team will come with a helicopter. no estás perdido ni aislado porque puedes dar las coordenadas del GPS y el helicóptero puede venir y rescatarte. But that is only the kind of communication which is the practical sort of things that take you out of isolation. Pero esa solo es la parte de la comunicación, de las cosas técnicas que te sacan del aislamiento. But I'm speaking of solitudes, something very deep and existential. Pero estoy hablando del sentir de la soledad que se siente, algo profundo y existencial. And if you only look around for 15 minutes with people that are around you or in the city or wherever, you will understand that the soledades, the solitudes are growing in reverse proportion to the amount of tools of communication.
Pero si durante 15 minutos miras a tu alrededor, en cualquier lugar que estés en la ciudad, te vas a dar cuenta que estas soledades crecen de manera inversamente proporcional a la disponibilidad de herramientas de comunicación. So we are looking ahead to a century of solitudes. Estamos entrando a un siglo de soledades. Hola, buenas noches. Quería saber cuando encuentra una historia o cuando tiene una idea, cómo decide si va a ser una ficción o un documental. Oh, it's always quite clear. I see the film and then it's obvious that it should be a fiction or it should be a documentary. Es algo muy claro. Cuando veo esa película siempre sé si es un documental o una ficción. But sometimes it's banalities that decide it. Pero a veces se deciden por banalidades. I had a feature film in mind, and I saw a feature film which now is Rescue Dawn. He visto en mi mente una película, un largo que es El Rescate del Don. And it's about El Rescate del Amanecer, gracias, profe. sorry, I didn't pay attention to the translation. yeah, okay. Eso es el name. And it is a story about a German-born pilot who very badly wanted to fly. Es la historia de un piloto nacido en Alemania que quería con muchas ganas volar, Yeah, con urgency. con mucha urgencia. Yeah. And he was shot down in the first mission over Laos. Within 40 minutes, he was shot down. Y lo derribaron en su primera misión a los 40 minutos en Laos. And he almost perished in captivity in the jungle. Y casi, Viet Cong and Pathet Lao took him prisoner. casi muere cuando fue hecho prisionero en prisión. El Viet Cong lo tomó prisionero en esa parte de Laos. And he was the only one who ever escaped Viet Cong captivity. Y fue el único que escapó, que se salvó de estar preso por los Viet Cong. So, and I contacted the man. He lived near San Francisco. I found him. Y contacté a este hombre que vive cerca de San Francisco, lo encontré. And I explained to him that I was going to make a feature film. And he said, yeah, okay, let's do it. And I can give you details and whatever. Y cuando lo encontré le dije que quería hacer esta película de ficción y me dijo, sí, vamos a hacerlo, yo te doy detalles, lo que quieras. But I couldn't find any finances for the feature film. Pero no pude encontrar el financiamiento para el largo. So I decided I would do a documentary. Little Dieter needs to fly now. Y decidí entonces que iba a hacerlo documental. El pequeño Dieter necesita volar. So there's a film now, a documentary and a feature film about the same story. Y ahora existen los dos, el documental y la ficción sobre la misma historia. And people always think, yeah, you transformed a documentary into a feature film. Not true. Y la gente siempre piensa, sí, convertiste un documental en una ficción y no es verdad. Because the feature film that didn't exist informed and shaped the documentary. Porque la película de ficción que no existía informó, transformó el documental. And of course, as I love to do it, I invented dreams for the documentary. It's my inventions, and Dieter Dengler, the protagonist, tells to the camera about his dreams, but of course they were completely invented by me. Y por supuesto, como es mi costumbre, me inventé los sueños que están en el documental y el protagonista, Dieter Dengler, se lo dice a la cámara como el que lo soñó, pero no los inventé yo. And my advice to you is, no matter what they teach you here about documentaries, start to invent them. Y mi consejo para ustedes es que no importa lo que les digan aquí en la escuela que hagan en sus documentales, inventen. I would like to ask you about Queen of the Desert and how that Yeah. came about.
Queen of the Desert, I heard about historical figure Gertrude Bell. I read a few lines and I immediately was fascinated. La reina del desierto surgió de la historia que escuché, es decir, escuché que existía un personaje histórico, Gertrude Bell, yeah, Bell, Gertrude y Bell. inmediatamente me quedé fascinado. And it took a while until it was financed again in one, because it's like a Lawrence of Arabia, but a female Lawrence of Arabia. Tomó su tiempo para encontrar su financiamiento porque es como el rey de Arabia, ¿cómo es la película? El Lawrence de Arabia, lo que el personaje es una mujer. And somehow I also felt, I looked at my films and I had the feeling, my goodness, I make films only with male protagonists. Y también sucedió que yo de momento vi mis películas y dije, bueno, todos mis protagonistas son hombres. And so it's a first feature film with a female protagonist. Así que es mi primera ficción con una protagonista mujer. I actually made documentaries with females as a protagonist, like Land of Silence and Darkness. Sí, he hecho documentales con mujeres que lo protagonizan, como La Tierra del Silencio y la Oscuridad. And it's a film I made long before you were born, I think in 71 or so. Y hay una película también que hice mucho antes de que tú nacieras, creo que en 1971. But until today, I think it's my deepest film I ever made, the deepest plowing film. Esta película pero sin embargo pienso que es la película más profunda que yo he hecho, que tiene una búsqueda más intensa. And I made a film, Alas de Esperanza, about a woman, a young woman who survived a plane crash as the only survivor. Y también hice una película sobre una mujer, Alas de Esperanza, que fue la única sobreviviente de un accidente aéreo. But it was a coincidence that a woman survived the plane crash. Pero fue coincidencia que una mujer fuera la sobreviviente de este accidente aéreo. And the second coincidence was that I was booked on the same flight. Y la segunda coincidencia era que yo había reservado ese vuelo también. And I was, when the plane crashed, for complicated reasons, I was not on board. Y cuando el avión se estrelló por razones complicadas, yo no estaba a bordo. But it may sound funny for you that after Queen of the Desert, I made my next feature film, Salt and Fire. Again, the protagonist is a woman. Pero bueno, podrá resultar raro que después de La Reina del Desierto, mi próxima película, Sal y Fuego, también tiene una mujer en el protagónico. But I think it doesn't really matter, do I make a film about a man or a woman? At least it gives me some satisfaction that I really pay attention to female protagonists because I find them more fascinating than men. Y no es que sea tan importante que mi personaje sea hombre o mujer, sino que siento la satisfacción de prestarle esta atención especial a las mujeres porque considero que estos personajes me han fascinado más que los personajes masculinos. But in my personal life, in my life, yeah, not yeah. So there was a disbalance. There was somehow which dawned on me. De alguna manera me di cuenta que había un desequilibrio hasta ese momento. But I didn't make two feature films about female protagonists just to put the statistics a little bit better. Pero tampoco es que decidí hacer estas dos películas con protagonistas mujeres solo para mejorar mis números, mis estadísticas. Hola, buenas noches. Soy Miguel. Quería preguntarte, bueno, has hecho muchas películas y se habla aquí mucho sobre la autoría de las películas y quería preguntarte cómo ves o qué parte del cine ves como arte colectivo y si alguna de tus películas ha sido eso algo importante a nivel creativo. Well, we shouldn't put too much emphasis in the collective
kind of work when I do a feature film and I have a larger crew. In a way, I'm always solitary. Bueno, de alguna manera no debemos hacer tanto énfasis en la creación colectiva o en el trabajo colectivo, porque cuando hago una película con un equipo grande, de alguna manera sigo sintiéndome solitario. But of course, I have very intense rapport with my crew, and I listen to them. Tengo un rapport, una conexión intensa con mi equipo y los escucho. One example, a very recent film, Lo and Behold, about the internet. Uno de los ejemplos sería una película reciente, Lo and Behold, sobre la internet. And I filmed a family where 4 daughters, one 17 or 18-year-old daughter, crashed in a horrifying car accident. Y estaba grabando una familia. 4 daughters, one of them perished. Cuatro hijas y una de ellas a los 17 había muerto en un terrible accidente automovilístico. And on top of the tragedy, millions of people on the internet looked at photos of the horrifyingly disfigured girl. Y encima de su tragedia, millones de personas visitaron o vieron la foto de su rostro desfigurado, del de la chica. Yeah, not just disfigurado, it was beyond what you should ever see in your life. Sí, era algo que estaba más allá de lo desfigurado, cosas que nunca deberían mirarse. And in the internet there was a lot, tens of thousands of hate mails, because it was a wealthy family and she crashed in a Porsche. Y en internet recibieron cientos de miles de correos de odio diciéndole porque era una familia rica y ella se había estrellado en un Porsche. And nobody could stop what was going on in the internet. Y nadie podía parar lo que estaba sucediendo en internet. So now for the practical side, we filmed the family around the table, and there was one seat empty where the girl would normally sit. Y para los detalles prácticos, grabamos a la familia alrededor de una mesa, dejando vacío el sitio que ella hubiese ocupado. And if you are the camera, we had a big table which was empty. Y si tú fueras la cámara, aquí había una mesa grande que estaba vacía. But the family had bought a lot of croissants and muffins and very nice things for the crew to give them a good breakfast. Pero la familia había mandado a preparar un gran desayuno con muchas cosas para ofrecer al equipo. And all these croissants were somehow on the table. Y todos estos croissants estaban de alguna manera sobre la mesa. And I took them away. I emptied the table and I said, we should have, when the girl is missing, there should be a large empty table also that they are facing. Y yo quité todo lo que estaba sobre la mesa y dije, como la chica falta, debemos tener una gran mesa vacía frente a la familia. And my cinematographer, Peter Zeitlinger, said to me, no, they should be, all these croissants should be, and let me show you. And he put them in neat rows and he arranged it very neatly. And I said, do you really think that this looks better? Does it not distract us? No, he said, it will be very mysterious. Y mi director de fotografía los cogió y me dijo, no, esto no hay que quitarlo, y los acomodó como en filas de una manera muy peculiar. Y yo le pregunté, ¿tú crees que eso va a verse mejor, no va a distraer al público mejor que mi mesa vacía? Y me dijo, no, vas a ver que esto va a crear como una especie de misterio. And when I saw all these croissants and things on the table, I had the feeling he's right. And I filmed it now with all the croissants and muffins. Cuando vi la imagen con toda esa comida en el cuadro, pensé que sí, estuve de acuerdo con él y dije, vamos a dejarlo. And he certainly was right, because it's very mysterious. Y It's really mysterious. Tenía razón porque crea un gran misterio, es muy misterioso. So I really listen, and I see that they see more than I would see sometimes. Y yo sí realmente los escucho y veo que ven más de lo que yo veo a veces.
Hola. Here in the first. Acá. Yeah, okay. Mi pregunta es sobre Grizzly Man. ¿Cómo encontraste ese personaje y por qué? Sorry, I did not meet the personaje. The No. man was already dead 10 months when I made the Sí, film. Claro, disculpa, yo no encontré el personaje, no lo conocí. Ya llevaba 10 meses muerto cuando yo, muerto. Claro, Or pero... eaten by a bear. Devorado por un oso. Sí, claro. Pero ¿cómo hallaste esa figura y por qué elegiste contar sobre él? Y si alguna vez obtuviste alguna opinión sobre la gente que participa en esa película, sobre la película. This was one of these moments where a film stumbled into me with great vehemence. Eso fue una de esas ocasiones en las que una película viene hacia mí con mucha vehemencia. I did not look for a film. I was actually searching for my car keys. Yo no busqué la película, realmente estaba buscando las llaves de mi auto. I was in the office of a producer who has been very nice with me and helped me. Estaba en la oficina de un productor que había sido muy agradable conmigo y me había ayudado. I thanked him and had some 10 minutes of very nice meeting with him. Le di las gracias y tuve un encuentro como de 10 minutos muy agradable con él. And there was a big glass table full of papers and FedExes and half-eaten salad, his half-eaten lunch salad. Y había una mesa de cristal llena de papeles, de comunicaciones, de comida, de sus meriendas y almuerzos a medio comer. Yeah, and when I left, I stood up and I looked into my pocket. I couldn't find my key, and I somehow remembered I must have placed it on the table. Y cuando me iba, me paré y me busqué las llaves del auto en los bolsillos y no la encontré y dije, de alguna manera la debo haber dejado en esa mesa. And I looked at one spot with great intensity. Y miré a este lugar con mucha intensidad. And the producer thought I had spotted some paper that was there. Y el productor creyó que yo estaba mirando a uno de los papeles que había ahí. And he shoved it over to me and said, "Read this. This is an interesting article. We start a very, very interesting film in only 10 days." Y él me dijo, mira, este es un léete este artículo, te lo tienes que leer, es muy interesante. Empezamos una película con esto en 10 días. But normally I do not read these things that are just thrown at me. Normalmente yo no leo las cosas que me echan, que me ponen así delante. But somehow I read it at home, and 5 minutes later I was back in the car and I rushed back in the office. Pero de alguna manera lo leí cuando llegué a la casa, a los 5 minutos me volví a montar en el auto y fui a la oficina, a esta oficina. And it was a magazine article on the case of a young man and a young woman who were eaten by a bear. Y era un artículo en una revista sobre un hombre y una mujer jóvenes que habían sido devorados por osos. And I simply took over the film. I usurped the film. Y simplemente me apoderé, absorbí esa película. It's funny how it happened, because I asked, how quickly do you have to start? Yeah, in 10 days the salmon run has already started and the bear population is very dense along the rivers. Y es graciosa la manera en que entré en el proyecto, pregunté cuándo íbamos a empezar, me dijeron ya dentro de 10 días porque la corrida del salmón ya empezó y la población de osos es muy densa en las orillas del río. And you have to listen very well now to my English, because I asked him who is going to direct the film. Ahora tienen que escuchar muy bien mi inglés porque le pregunté quién iba a dirigir la película. Listen very, very carefully. He said, "Oh, I'm kind of directing the film." Y me dijo, bueno, de algún modo yo estoy dirigiendo Yeah, la película. but algún modo, he said, I'm kind of directing the film. And I heard kind of, and I knew he was insecure. I knew he didn't know how to go for it after it. Y escuché eso, bueno, de algún modo, y sentí su inseguridad y supe que él no estaba
realmente convencido de que lo pudiera o que lo quisiera dirigir. And now listen again to my English, because I tried to put my worst German accent into what I said then. Y ahora préstenle atención a mi inglés porque traté de poner mi peor acento alemán en lo que dije a continuación. Because I said to him, no, I will direct this film now, and pumped my head to him, and he grabbed it. Y entonces le dije, no, yo voy a dirigir esta película ahora, y extendí mi mano hacia él, pero will No. quiere decir en alemán Yo voy. Yo voy, yo quiero. Sí, yo voy a dirigir la película. So, and I was in business. I just took it. Y ya, estábamos hablando de negocios, yo lo tomé, sencillamente lo tomé. And they gave me a contract that was the lousiest contract I've ever seen in my life. And I signed it. I signed it in 20 seconds. I didn't even read it. I only saw there were really, really bad, stupid things in it that I accepted. Y firmé un contrato, me lo pusieron delante, a los 20 segundos lo estaba firmando, y ha sido el peor contrato que yo había firmado en toda mi vida. Solo sé que firmé cosas bastante estúpidas y que para nada estaban correctas en este contrato. We turn it now to the first row, maybe 40s, and then we have two more. Bueno, vamos aquí a la primera fila, Fotis, y dos preguntas más. Thank you, mi colonel. So the question that I'd like to ask you about concerns, I'm going to start with the Land of Silence and Darkness, which I think is such an amazing work. And I'd extend it to working with Bruno S. And I would... Land of Silence and Darkness. Sí, vamos a hacer dos preguntas. Empezamos así con la tierra del silencio y la oscuridad. El país. Países. Yeah. El país del silencio. No, el país. País del... Check. País del silencio y de la oscuridad. Okay, I'm particular about having the titles right. Yes. Y con Bruno S. It's a beauty one, yeah. Yes, it's and we can extend it outwards, but not just yet. I would like you to discuss your engagement with the people, the personas, with the human beings, with the different abilities, and how you went about it and created this work, and extending outwards with Bruno S. and other unique individuals, of course. Y quisiera que abundara sobre su relación con las personas con discapacidades y que hablara con Bruno S. El Enigma de Caspar Hauser. The Enigma of Caspar Hauser. Yes, sure, in Land of Silence and Darkness, the protagonist is a woman who is deaf and blind at the same time. En País del Silencio y la Oscuridad, la protagonista es una mujer que es sorda y ciega a la vez. So you cannot give her signs or give her something to read. She cannot read it because she is blind. Entonces no se le pueden dar señales ni nada que lea porque no puede leer porque es ciega. And you cannot speak to them because they cannot hear. Y no puedes hablarle porque no te puede escuchar. So I communicated through a tactile alphabet. There's a specific alphabet that you type into the hand. Y me comunicaba con ella por un alfabeto táctil, un alfabeto que es como que se imprime sobre la mano, se teclea sobre la mano. And in principle, when you make a film, you have fleeting sort of alliances. Y en principio, cuando haces una película, estableces ciertas alianzas que no son duraderas, es decir, que son contingentes para la película. And I hear it too many times. Yeah, did you show the film to your like a documentary? Did you show the film to the people who are into it? No, normally I don't do it. Y como pregunta siempre, la gente me pregunta si le mostré la película a los sujetos que están en ella, y yo normalmente no lo hago, como norma no lo hago. Or did they like it, or
did they not like it? I don't care. I want to have a film that is for an audience, not for the protagonists. Les gustó o no les gustó, no me interesa. Yo quiero hacer una película para el público, no para sus protagonistas. Of course, there are specific cases. The woman who is deaf and blind, I had a special rapport with her and took her a little bit into my life. Pero sí hay sus excepciones, como esta mujer que es sorda y ciega, y de alguna manera la traje un poquito hacia mi vida, la incluí. For example, I asked her to babysit my 1.5-year-old boy. Por ejemplo, le pedí que cuidara a mi niño de año y medio. And how does she do it when she's deaf and blind? And she did a terrific job, and she was so proud. She was completely enraptured by that somebody entrusts her with a little child. Y por supuesto que hizo un trabajo magnífico y ella estaba toda orgullosa, fascinada de que alguien le hubiese confiado el cuidado de un niño pequeño. And of course she was like a captive in how do you say, not monasteries for women, convents, yeah. She was had with all these pious women and in homes and so, and she never experienced life out there. Y porque ella estaba como confinada a estos conventos donde la cuidaban estas mujeres pías y no tenía ningún contacto con el mundo exterior. Yeah. There were too much phony prayers going on all the time, and I didn't like that. Había demasiados rezos raros a su alrededor y eso no me gustaba. And I took her on my motorcycle, and she hung on to me, and I drove out into the country. Y la monté en mi motocicleta y ella se abrazó fuerte de mí y la llevé por el campo. And I took my rifle with me. Y llevé mi rifle conmigo. And at that time I hunted a lot illegally. Y en esa época yo cazaba mucho ilegalmente. And I explained to her, we are committing a crime together now. We'll hunt illegally. Y le expliqué, ahora estamos cometiendo un delito juntos, vamos a cazar ilegalmente. And I shot a pheasant. Y cacé un faisán. And she plucked the pheasant. Y ella le sacó las plumas. And it was her greatest excitement in at least 2 decades. Y fue la emoción más grande que ella tuvo quizás en 2 décadas. That she committed a crime together with me, and she actually also cooked the pheasant. Que haya cometer este delito conmigo y de hecho cocinó el faisán. So sometimes I do these things, but it's very rare. And in cases like death row, you meet the people in prison only for 60 minutes. Sí, en muy pocas ocasiones hago estas cosas, son excepciones y por ejemplo ante la pena capital a estas personas solo los puedes ver durante 60 minutos. And it's worthwhile for you to watch the film for a technical reason. Y es bueno o vale la pena que ustedes vean la película por razones técnicas. Because every single person in the film I never met before or after. Porque cada una de las personas que está en esa película nunca los vi antes, nunca los vi después. And I met them in front of the camera maximum 60 minutes. Y los conocí o los vi, estuve con ellos frente a cámaras un máximo de 60 minutos. One of them I met only for 12 minutes and he had to rush into the death house. The chaplain, he had to quickly go to the death house to assist in an execution. Uno de ellos lo vi solo durante 12 minutos, era el capellán y tuvo que ir corriendo a darle los servicios a alguien que iba a ser ejecutado. So I never saw anyone more than 60 minutes, and the entire footage that I shot was 6 hours. Nunca, the entire, not 450 hours. I shot 6 hours, and that was that. Estuve no más de 60 minutos con cada uno de los personajes y grabé solo 6 horas de material. No 450 horas, 6 nada más. I hear it very often from young people who come excited at me. Oh, I shot 550 hours in 2.5 years, and since
and since 1.5 years I'm editing, my heart sinks. Y cada vez que un cineasta joven, un joven se acerca a mí y me dice, todo lleno de emoción, pasé 2 años grabando 450 horas de material y llevo 1 año y medio editando, mi corazón se hunde, me desinflo. Because that's not how the world of cinema is functioning. Porque así no es como funciona el mundo del cine. And you have to, you see, everybody, since we have digital cameras, they keep the camera rolling, and they collect hundreds of hours of garbage. Porque ven, desde que ha empezado el mundo de lo digital, la gente deja encendida y grabando sus cámaras eternamente y graban montones de basura y coleccionan esa basura. And it's the same with Peter Zeitlinger, very wonderful, one of the great cinematographers. He says to me, Werner, we should film how the person now goes into a taxi and goes to the next place. Y me pasa lo mismo con Peter Zeiger, que es el director de fotografía, magnífico, pero se me acerca y me dice, debemos ahora grabar cómo esta persona se monta en el taxi para ir a este lugar. And I tell him, no, we are filmmakers, we are not garbage collectors. Y yo le digo, no, somos cineastas, no somos recolectores de basura. And that's how I shoot film. I hardly shoot any coverage. Y así es como yo grabo mis películas, no hago planos para cubrirme. I shoot basically what I need for the screen. Grabo básicamente lo que necesito para la pantalla. Mm-hmm. We have a microphone since long time here. Please, let's. Muchas gracias. Pensaba hacerle una pregunta, pero usted dijo hace poco algo, y si me lo permite, le voy a hacer 2 preguntas. Usted habló de una película que considera, o que como una de sus más logradas, ¿se refiere a Fata Morgana? Sí. Entonces, si me lo permite, ¿por qué? It's also a science fiction film, also landscapes that you do not know yet. También es una película de ciencia ficción sobre los paisajes que aún no conocemos. And a good part of the footage is mirages that we filmed, Fata Morganas that we filmed. You can actually film them. Y gran parte de la película son estos espejismos que grabamos, que se describen en Fata Morgana, que se pueden grabar los espejismos. And I like the film because it is a film that nobody else has ever made before or after. Y me gusta la película porque es una película que nadie ha hecho antes ni después. And it's a complete and utter disregard of the laws of cinema. Y completamente pasa por alto las leyes del cine. And it's a little bit with my just very last film now, Salt and Fire. It's very strange. It just ignores all laws of telling a story in form of a screenplay, for example. Y es lo mismo, es similar a lo que sucede con mi película reciente, que es muy rara, Sal y Fuego, que también ignora totalmente las leyes de cómo se cuenta una historia en términos de guión, por ejemplo. And it's important, I feel it until today, yes, this was really courageous. I couldn't care less what film history was all about. Y hasta hoy siento esa certeza de que sí, fue un filme muy valiente, que ignora, es decir, que pasa por alto las leyes de cómo se hace, o las leyes del cine hasta hoy. Yeah, of the history of cinema. De la historia del cine. Yeah, that's one side. And the other side of it is, since as a child I never saw films and I didn't know that cinema even existed. Y eso es por una parte, y por la otra es que yo de pequeño ni siquiera sabía que existiera el cine, de niño. So when I started to make films as a very young man, I always had the feeling I am the inventor of cinema. I have invented it. Y cuando empecé a hacer mis películas de muy joven, ya tenía como la sensación, al desconocer esta historia, de que estaba inventando el cine. And I don't care what Hollywood is doing, and I do not care what television tries to tell me how a story should be told. Y no me interesa lo que estén haciendo en Hollywood, ni lo que trata la televisión de decirme de cómo se cuenta una historia. So, and
quite often until today, somebody on the set says to me, but this is unusual, nobody does it like that. And I say, yes, we do it like this because we are still inventing cinema. Y con mucha frecuencia, incluso hasta hoy en el set, la gente me dice, pero esto es algo inusual, normalmente no se hace así. Y yo le contesto, sí, estamos inventando el cine. And that's the beauty about cinema, because it has such profound possibilities that I always see cinema almost like something futuristic that I'm seeing at the horizon, and I'm just taking hold of it. Y esto es lo bello del cine, que aún hoy uno ve en la pantalla esas imágenes y yo sigo sintiendo que es algo futurista, es algo que todavía no se puede atrapar, que todavía no se puede parar, que se sigue vislumbrando. Which means you, the young ones, have a real task ahead of you. Lo que quiere decir que ustedes, los jóvenes, tienen una gran tarea al frente. Good luck. Buena suerte. One more and then we should have it here, yeah. Bueno, quisiera decirle que Fata Morgana es una de las películas que me complazco en mostrar aquí en las clases de documental. I hardly remember what happens in the film. Casi ni me acuerdo de lo que pasa en la película. Yo sí. You see that y los alumnos también, sí. Yeah, I was 27 or so when I made it. Tenía como 27 años cuando la hice. I'm older than that by now. Bueno, todavía se la estamos agradeciendo. Estoy un poquito mayor que eso ahora. No, los otros días usted dijo algo, aconsejaba leer, ¿no? Y decía que la experiencia de la lectura de libros, de grandes libros, podía ser importante. En su experiencia personal, ¿hay libros o autores en específico que le hayan sido fundamentales y eso de alguna forma cómo lo ha nutrido para hacer cine? Don't read books about filmmaking. Bueno, no lean libros sobre cómo se hace cine. They're worthless. Throw them out the window. No sirven de nada, láncenlos por la ventana. Learn making films out in real life, by experiencing real life. Aprendan a hacer películas ahí, en la vida real, experimentando la vida. But of course, I'm somebody who does not watch many films, maybe 3 films a year, maybe 4 films per year. Pero sí, por supuesto, yo soy una persona que no ve muchas películas, quizás 3, 4 películas al año. But I do read. Pero sí que leo. And I keep telling young film students, you have to read. If you do not read, you may make films, but they will be mediocre at best. Y les insisto mucho a los estudiantes de cine en que lean y no paren de leer, porque si no leen, pueden que hagan películas, pero van a ser cuando más mediocres. And I mean, reading, if you have time, I can rattle 500 titles. Y si tuviéramos tiempo, yo les pudiera ahora soltar una ráfaga de 500 títulos. And if you have more time, 5,000. Y si tuviéramos más tiempo, 5,000. Meaning, I do not mean one specific book. Y lo que quiero decir es que no hablo de un libro en específico. But much what I read is poetry, for example. Sino, bueno, la mayor parte de lo que leo es poesía, por ejemplo. But poetry, let's say Roman antiquity or Chinese poetry from the Tang period. Or whatever, yeah. Sí, pero poesía, cuando digo poesía, hablo de la poesía clásica romana o la poesía china de la dinastía. And of course the great, and of course the great novels of the Russians, 19th century, anything. Y por supuesto las grandes novelas del siglo XIX ruso. Or sometimes a very cheap, very badly written book by a failed lion tamer. O a veces un libro muy barato sobre un domador de leones fracasado. Things like you just have to read because it gives you a sense of storytelling.
Y cosas, porque realmente necesitas leer porque te da sentido de cómo se cuentan las historias. and a sense of poetry and a sense of rhythm. Y una percepción de la poesía y del ritmo. So for many reasons, but I give you one single book which I have advised for all young filmmakers or every single artist. Pero les voy a hablar de un libro que siempre le aconsejo a los cineastas y a los jóvenes artistas. It is called The Peregrine Se llama El Peregrino, by J.A. Baker. de Bacon. Completely unknown man, Alguien desconocido, which was published in 1967. publicado en 1967. And it was somehow quickly forgotten, but there's a renaissance now of this book. Fue de alguna manera rápidamente olvidado, pero ahora hay como un renacimiento de este libro. And I'm one of the spearheads of promoting this book. Y yo soy una de las cabezas de lanza en la promoción de este libro. And it is a book just watching peregrine falcons. Falcons. Y es halcones. Yeah, halcones. Es solo Peregrinos, un sí. libro sobre la observación de los halcones peregrinos. But the observation is with a kind of human participation that is absolutely extraordinary. How he sees this limited world is absolutely extraordinary. I've never seen anything like this. Pero la observación se hace desde un punto de participación humana, es decir, la limitación del espacio observado es realmente fascinante, nunca se ha visto de esta manera. It's almost like an incantation, an almost quasi-religious experience. Es casi como un encantamiento o una experiencia casi religiosa. And I like to see the world when I travel on foot. It's almost a religious experience to see, let's say, study a heap of garbage or look at a dog that is limping. Y a mí me gusta ver el mundo, sobre todo cuando viajo a pie, de esta manera casi religiosa, ver como un poco de hierba abandonada al lado del camino o un perro que cojea. Yeah, an ecstasy, una éxtasis of looking at the world. Un éxtasis en la mirada al mundo. And besides, the best English language, the best English prose since Joseph Conrad. Y además es la mejor uso del idioma inglés, de la prosa inglesa desde Conrad. Yeah. So the Peregrine J.A. Baker, try to read it in English, but I think there must be some Spanish translation as well. But it's not a big book, but some of it you should learn by heart. You should learn poetry by heart. Es un libro que les aconsejo que lo lean en inglés, pero hay versiones en español y es un libro que hay partes que sería bueno aprenderlas de memoria. You had a question, can we have that? Más que una pregunta, una meditación sobre sus películas. Y se ha hablado muy poco del sonido de su cine, algo que para mí es muy importante y me ha fascinado. Y le digo que he visto sus películas varias veces, casi todas. Y recuerdo, por ejemplo, en la forma que usted trabaja la música y el sonido. Y recuerdo, por ejemplo, un fragmento ahora de Nosferatu, que cuando lo vi me quedé en el asiento durante un buen rato meditando sobre lo genial que fue la escena. Por ejemplo, cuando la esposa que va a investigar al personaje que hace Kinski de Nosferatu entra en aquel lugar donde están celebrando se va a acabar ya todo, o sea, están esperando la muerte y hay como una gran fiesta y de pronto no hay ningún sonido y la muchacha empieza, la actriz, a moverse en aquel escenario y solamente escuchamos la música de la misa de Gounod, que está muy bien utilizada por ustedes. Not in this particular position. It's actually a choir from the Georgian Soviet Republic. No específicamente aquí. Aquí es la música de un compositor de la República Soviética, ¿no? No. It is a choir
a choir from the Georgian Soviet Republic. Es A una- religious, es una película, yeah. un coro. Un Un coro coro. de Georgia. Yeah, or Gruzinia. Sí, después si se escucha lo de Gounod más adelante. Gounod, yeah, because I found Gounod, I had known Gounod, and I said to the editor, now let's put Gounod, it will fit, and it fit. Entonces, sí, porque conocía la obra de Gounod y le dije al editor, ahora va a funcionar. I put music in my films in 2 minutes flat, maximum. I try one piece, maximum a second, and I know it will fit. Yo le pongo música a mi cine en 2 minutos. Pruebo una pista y si esa no funciona, una segunda, cuando más. I'm sorry, it explains nothing. Pero disculpa, esto no explica nada. However, when I'm looking at a film, let's say the first 1 or 2 minutes, I can turn myself away from the screen and just listen. Pero cuando estoy mirando una película, después de 1 o 2 minutos puedo darme la espalda a la pantalla y solo escuchar. Just listening to the sound, I know this is a very good film. Y solo escuchando su sonido sé si es una buena película Or it's a very lousy film. o una película So, muy mala. You have to pay very, very great attention to sound. Así que hay que Because prestarle it's such muchísima a- yeah. atención al sonido. And of course to music. Y por as well. supuesto a la Yeah. música también. And we have a problem together because I cannot verbalize why this music. Just look at some of my films and you will see it's really well done. Y tengo problemas de explicar, es decir, no me sé explicar bien con palabras lo que sucede, pero cuando ves una de mis películas te das cuenta que está muy bien puesto el sonido de la Yeah. música. So you cannot verbalize it, but a very good example, for you might be the White Diamond. No sé cómo decirlo en palabras, pero un muy buen ejemplo para ustedes sería el diamante blanco. Because in this case, I had the music first. I created the music first with a composer and with a choir and a singer from Senegal. Y porque en este caso en específico hice la música primero con un compositor, un corista y un cantante de Senegal. And when we were in the jungle in Guyana, the cinematographer asked me, how do we create the images? And I said, listen to this. This is how we will do it. Y cuando estábamos en medio de la selva de Guyana, el director de fotografía me preguntó cómo hacemos las imágenes para esto. Le puse los audífonos y le dije, escucha esto, así es como lo vamos a hacer. En la película de Kuwait me impresionó mucho igual cómo utiliza en la escena de la muerte, donde están todos los hierros de tortura, la muerte de Ace del Penguin de Grieg. In Kuwait, sorry. Yeah, okay. Yeah. Está la muerte de Ace de la suite de Penguin y después usted lo combina con el oro del Rin de Wagner. Y después de pronto los contrastes con el sonido de los pozos, del ruido que provoca. I understand what you don't read too much into it, that it is Wagner. The name of the composer is uninteresting. The music is phenomenal with these images. That's Entiendo all there is. Lo que quiere decir, Don't pero read any ideology into it. no tratemos de leer ningún tipo de ideología por el hecho de que sea Wagner. Sencillamente es okay. que la música es por sensacional y funciona para Sí, este. A mí me parece fantástico en la película como está. Thank you. Yeah. Allow me a remark here. There is a music archive here. I have not looked into it. There seems to be a catalog, but I have the feeling the students are not engaging themselves enough with music. Permítanme hacer un comentario aquí. Sé que tienen un archivo de música en el que no he revisado. He visto un catálogo, pero percibo que los estudiantes aquí no se conectan mucho con el sonido y la música. It's only a suspicion.
I'm here for 2 days and I only have a Solo vague es mi suspicion. sospecha. Solo llevo 2 días I aquí. may be completely wrong. Quizás esté completamente equivocado. But like reading poetry or so, if you want to make films, you really have to go into music as well. Pero como les decía que deben leer y leer poesía, para hacer cine también tienen que escuchar mucha Yeah. música. And don't go into film studies, into film theory. That will kill your abilities to make a film. Y no estudien demasiada teoría sobre el cine, porque eso les va a matar su capacidad de hacerlo. Yeah. Film theory will disqualify you for filmmaking. La teoría sobre el cine los descalifica para realizar. Okay. So where's the mic here? Okay. En una entrevista usted ha dicho que el hecho de hacer cine es un ejercicio más que intelectual, es un ejercicio físico, atlético. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Well, I said it once because a journalist kept hammering into me there must have been these ideas of temporalities and ideas of God knows what, of contradictions, of image and meaning and the meaning of a single frame, and so all film theories. And I said, no, it's not an academic thing. It's not a cerebral thing. Filmmaking is much more, comes from your legs. It comes from your body. It comes from your whatever. And I would add now, it comes from poetry. It comes from music. And that's what and I meant to say something against film theory. Realmente esta frase la dije porque un periodista me estaba martillando todo el tiempo sobre que detrás de la realización tenían que existir todas estas ideas de la temporalidad y de los planos y el significado de un solo plano y todo el desarrollo intelectual de la teoría fílmica, y yo le contesté que no era una cuestión intelectual ni cerebral, sino que era algo, ya porque me tenía bastante cansado con sus preguntas, que venía de tus piernas. Y ahora yo les diría también que además viene de esto, de leer la poesía, de oír la música, de vivir. And you have to develop a good ear for something that has substance or something that is just a bon mot. Like the French are very much into the bon mots. Tienen que desarrollar un buen oído para saber cuando algo realmente tiene esencia o sonido, como cuando algo es bastante pomposo solamente. Yeah. And Godard would be a good example. He comes to mind. Cinema is truth 24 times per second. Y me viene a mente, how stupid is that? No, it is not the truth 24 times. Bullshit. me viene a la mente Godard, que decía que el cine es 24 veces la verdad en un minuto. ¿De dónde se saca una estupidez como esa? Eso es totalmente mentira. But you see, it's saying that and listening to it because it sounds so good. Pero es que se dice y se escucha y suena tan bonito. Take a hammer and knock at it and the rust will fall off it. Si coges con un martillo y le das, se descascara completamente. And you will see a lot of that around, floating around. Y vas a encontrar mucho como eso flotando por ahí. So engage yourself rather with contact sport. Sport, yeah. Do boxing, do soccer, Sí. do something. Así que es mejor que se pongan a practicar deporte, boxeo, but fútbol. Contact, with physical contact. Sí, deporte físico, de contacto. Or travel on foot from Boston to Guatemala City, O váyanse a pie desde Boston a la ciudad de Guatemala, which will take you five months or maybe 6 months. que les va a tomar 5, quizás 6 meses. But then you will be a filmmaker. Pero para entonces vas a ser un cineasta. Ahorita se hablaba de música y quiero seguir en ese tema. En el año de 1969, el pianista I do not alemán... remember, that's too far back. De eso hace mucho tiempo, no me acuerdo. Yeah. Bueno, pero se va a recordar ahora porque el pianista alemán Florian Frick fundó un grupo musical al que bautizó con el nombre de Popol Vuh, es decir, el nombre del libro sagrado de los mayas.
aunque en realidad era una banda que usaba sintetizadores, guitarras eléctricas, percusión, y según los críticos tomaba elementos del rock progresivo y del jazz. Casi de inmediato usted comenzó a trabajar con ellos, encargándole la música para la banda sonora de sus películas, o de unas cuantas películas, como También los enanos comenzaron pequeños, Aguirre, La cólera de Dios, El gran éxtasis del escultor Stenier, El enigma de Gaspar Hauser, Corazón de cristal, Nosferatu, Fitzcarraldo, Cobra Verde y Mi enemigo íntimo. Más o menos esas son las que yo tengo, no sé si hay, Those más. are all films that are decades back. Pero You're todas esas son- speaking to the past. You're speaking to the past. Todas esas películas son muy viejas, se hicieron hace We should muchas décadas. look at the film I made in 2016 last year. I made 3 films. Estamos hablando del pasado, deberíamos mirar las películas que hice en el 2015, que fueron 3. And let me say one thing about Popol Vuh. Florian Fricke, Popol Vuh was never a group. It was one person. Y déjeme decir algo del Popol Vuh, nunca fue un grupo, fue una sola persona. Florian Fricke, who played all the played all the instruments on different soundtracks Florian and mixed them Flicker. together. Que hizo pistas de cada uno de los instrumentos él y los mezcló. And Popol Vuh is just a Maya text. I read it at that time, and I said to him, Florian, read this now. You have to read it because the music that you are creating should be connected to this sacred Maya text. Y el Popol Vuh fue un libro que yo me leí, este libro de los mitos, que yo me leí en ese momento y le dije, Florian, te tienes que leer esto porque tu música está conectada con lo que dice And we got drunk together. And when we were really drunk, I somehow remembered the book and I said, what is the name of your group now? And he said, Popol Vuh. Y nos emborrachamos juntos y de alguna manera en nuestra borrachera yo me acordé del libro y le pregunté, Florian, ¿cómo se llama tu grupo? Y me dijo Popol Vuh. Yeah. So sometimes there are much more banalities behind such lofty sounding things. Así que muchas veces hay mucha banalidad sobre estas cosas que suenan así tan grandilocuentes. Yeah, it's just from man to man you create things like this that are kind of strange later on. And it puzzles you until today. Y es una cosa que sucede entre hombres así, de repente se crean estas cosas y mira, llegas hasta hoy. Now let's ask someone else. You have time enough to ask tomorrow. Usted habla del peregrinaje, de la militancia. ¿Cree que en los tiempos que corren sea pertinente hacer que el espectador camine? No, I think those who write poetry or those who make films should travel on foot. It's not walking. It's not leisurely walking, or it's not backpacking or something like that. That's all silly. Traveling on foot, an existential form of moving. Lo que hablo, es decir, se lo recomiendo a los poetas, a los cineastas que hagan esto, que viajen a pie. No estoy hablando de ociosamente caminar ni de salir con tu mochila al hombro. Estoy hablando de una actitud, digamos, más filosófica. Where do you live, if I may ask? What is your home? ¿Dónde tú vives, si puedo preguntar? Colombia, muy bien, okay. So you are living in Colombia and you have, let's say you have a woman and you are in love with her and she's in Chile. Digamos que vives en Colombia y estás enamorado de una mujer que vive en Chile. And you want to marry her. ¿Y te quieres casar con ella? Don't make it over the phone. No lo hagas por teléfono. Or don't fly there, or don't take a car. Y no vayas en avión ni en auto. You just take your courage
and walk 3,000 kilometers and knock at her door Ármate de coraje, camina los 3,000 kilómetros y toca a su puerta. because you have one question to ask, an important one. Porque tienes una pregunta que hacerle o algo que pedirle, algo importante. Yeah. Will you marry me? ¿Te quieres casar conmigo? And I think the woman will understand exactly that this is serious now. Y creo que la mujer entendería exactamente que vas en serio. Okay. I should get some sleep. I was up very long last night. Bien, Good debo night irme a and thank dormir. you. Buenas noches a todos.